Muy bien, vamos a comenzar con la primera presentación de la materia que corresponde a la historia de la natación. Me parece que es oportuno tomar dimensión de la importancia que ha tenido la natación a lo largo de la historia de la humanidad. Cualquiera de nosotros puede no ser bueno jugando al fútbol, no embocar la pelota en el aro de básquet, no bailar bien, y a lo sumo podrán decirnos que somos troncos o que somos pataduras, pero si no sabemos nadar, ante una situación crítica que puede ocurrir en una colonia de vacaciones, en una pileta con amigos, en la playa, se está poniendo en juego la vida de una persona. Entonces, podríamos decir que la natación no es solamente una actividad lúdica o un deporte competitivo, sino que se convierte en una herramienta, en un recurso que le puede salvar la vida a alguien. Dicho esto, me gustaría contarles cómo arranca la natación en la historia de la humanidad. Hay registros que confirman que ya desde el 9000 a.C. hay pinturas rupestres en el desierto del Líbano, en donde se muestran esbozos de la brazada de Kroll. Esto eh, se sabe que está hecho por los asirios, los egipcios, que, bueno, como ustedes saben, dibujaban en las paredes de las cuevas, de las cavernas, las distintas actividades que realizaban. Algunos años más tarde, o muchos años más tarde, en la antigua Grecia, se sabe que la natación era obligatoria como aprendizaje militar y que era un recurso muy importante porque a veces los soldados debían cruzar ríos o mares para invadir otras ciudades o para cuidar que no le invadan la suya, ¿cierto? Siguiendo en Grecia con otros pensadores como Pitágoras, el famoso creador de la frase mens sana in corpore sano, decía que la natación mantiene el cerebro sano, que fortalece el cuerpo y que contribuye al mejoramiento de la raza humana. Algunos años más tarde, otro pensador griego muy conocido, llamado Platón, decía que el ciudadano que no supiera escribir, leer o nadar era un inculto y que no debería tener acceso a responsabilidades oficiales o cargos públicos. Fíjense la importancia que se le daba a la natación en aquella época, no solamente ya como un factor de supervivencia, sino como parte de la cultura, ¿no? Al punto de considerar a la persona que no sabía nadar como un analfabeto. Y por último, en esta primera parte de historia, en Persia, todo niño al cumplir los 6 años pertenecía al Estado y eran entrenados y preparados para nadar con armas para defender las fronteras. Muy bien, habiendo terminado esta primera parte de historia, quiero contarle, que le da un poquito más de color a todo esto, algunos cuentos y leyendas, en donde también desde hace mucho tiempo se incluye parte de hazañas, de odiseas, que tienen que ver con el saber nadar, ¿no? Ustedes habrán escuchado nombrar de la Odisea escrita por Homero, en donde el protagonista, que era Ulises, Ulises es el nombre en latín, ¿no? Proviene del latín, en realidad el personaje se llamaba Odiseo, por eso el nombre de la obra se llama Odisea, que construye en un momento, ¿no? En un momento porque es muy larga la obra, en un momento de la historia construye una balsa para salir de la isla de Calipso, pero al quinto día de viaje, Poseidón, que era el dios del mar, hunde su balsa en una especie de venganza porque Ulises había dejado ciego a su hijo. Entonces es ahí cuando Ulises debe nadar durante 2 días y 2 noches para llegar hasta la isla de los Feacios. Esto desde el siglo 7 y 8 antes de Cristo. Déjenme contarles otra leyenda más, eh,
la leyenda de Leandro y de Hero, que era una pareja. Hero era una sacerdotisa de Afrodita que vivía en una torre en Sesto. Y en el extremo del Helesponto, que era un poco la bahía, la península, tenía una torre. Leandro, su novio, era un joven de Ávido, una historia muy parecida a la de Romeo y Julieta, que vivía al otro lado del estrecho y se había enamorado de Hero. Pero los padres de ambos jóvenes se opusieron a que se casaran y un día, hartos de sus encuentros, a pesar de las indicaciones que les hacían, les prohibieron terminantemente cualquier contacto. Entonces ellos idearon un plan para poder seguir viéndose en secreto y cada noche Hero encendía una lumbre, una luz, una vela en la torre y esta le servía de guía para que Leandro, en la orilla opuesta, cruzase y llegara hasta ella. Pero una noche hubo un fuerte viento que apagó la lumbre y esto hizo que su amante perdiera el camino, derivara y apareció ahogado. Bueno, el final de la historia es que Hero se lanza desde la torre y se suicida, ¿no? Independientemente de ello, la importancia que se le daba en este tipo de leyendas a que los personajes, a que los protagonistas supieran nadar. Son leyendas, son cuentos y quiero contarles ahora historias que sabemos que son reales, que son verídicas. En 1815, una persona llamada Gian Maria Salati es la primera en cruzar el Canal de la Mancha. Luego el cruce del Canal de la Mancha se convierte en un cruce tradicional que cualquier nadador del mundo que le guste las aguas abiertas lo toma como un gran desafío y de hecho hay lista de espera para poder cruzar el canal. Bueno, el primer registro de una persona que cruza el Canal de la Mancha, que une Inglaterra con Francia, es un soldado francés de origen italiano, como le dije antes, llamado Gian Maria Salati, que después de haber caído prisionero en la batalla de Waterloo, se escapó de la cárcel y se lanzó al Canal de la Mancha para salvar su vida, ¿no? Que luego de una durísima travesía logra llegar a la ciudad francesa de Boulogne-sur-Mer. Después de esta hazaña, se sabe que en 1875 se realiza el primer cruce oficial, con registro, se le toma el tiempo. Fue un australiano llamado Matthew Webb, que tardó 21 horas 45 minutos. Para que tomen idea de cómo fue evolucionando la natación, en la actualidad el récord lo tiene otro australiano llamado Trent Grimsey, que lo hizo en el año 2012, en 6 horas 55 minutos. ¿Sí? El primer cruce fue de 21 horas, casi un día, y actualmente un nadador de muy buen nivel lo puede hacer en 6 horas. Pero son aguas muy frías y tiene también algunos peligros de eventualmente cruzarse con algún animal marino, ¿no? Muy bien, y más cercano, nosotros también tenemos nuestra historia que data del año 1959, con el primer vuelo que realiza la Aerolíneas Austral de Buenos Aires a Mar del Plata. Era el primer vuelo que se hacía de la ciudad de Buenos Aires a Mar del Plata. El avión cayó al mar y el único sobreviviente, una persona llamada Roberto Servente, que nadó por más de 4 horas con fractura de tibia, peroné, costilla y clavícula, hasta que llegó a la playa de Camet, donde cayó exhausto, lo encontraron al día siguiente, siguió con vida hasta hace unos pocos años, y fue, como les dije antes, el único sobreviviente, que aún con todo ese contexto, esas condiciones, el hecho de querer vivir le hizo desplazarse, nadar, hasta poder llegar a tierra firme. Muy bien, y quiero contarles ahora, ya pasando a lo competitivo,
la historia de la natación argentina, que empieza en el año 1863, con la fundación de un club llamado Drianov Swimming Club, de origen inglés, obviamente, y se competía todos los fines de semana hasta una boya ubicada a los 50 metros de la costa. Algunos años más tarde se corre la primera competencia en Argentina considerada de largo aliento, que eran 1600 metros de vuelta. Para que ustedes tengan idea, hoy hay carreras de aguas abiertas de 40 kilómetros. Luego en 1870 la construcción de la primer piscina, la pileta Balcarce. Esto queda en Balcarce al 200, ahí cerca de la Casa Rosada. Primer pileta climatizada con horno de leña de quebracho. Los primeros registros de una metodología de enseñanza se encuentran en el año 1880 con los primeros profesores de natación en Argentina, que eran españoles, que introducen la enseñanza del estilo pecho, también llamado braza, con progresiones metodológicas, con ejercicios, ¿sí? Con un ordenamiento de la enseñanza. Saltamos al año 1921, donde se realiza el primer campeonato argentino de natación, el Club Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires. Y en 1923 se crea el Comité Olímpico Argentino, que es muy importante porque le permite a la Argentina participar por primera vez en los Juegos Olímpicos de París 1924, que va a ser importante porque el nadador argentino, el que ven en la foto del medio, Alberto Zorrilla, consigue el primer récord sudamericano para Argentina en los 400 libres. 4 años más tarde, en los siguientes Juegos Olímpicos, este nadador consigue la primera y única medalla de oro olímpica de la natación, en los 400 metros libres también. En el 1936, la nadadora Janet Campbell, la que ven en la foto de arriba, consigue la primera y única medalla de plata de la natación argentina. Y luego tenemos un nadador muy importante en la década del 60 que se llamaba Luis Alberto Nicolao, se llama, porque todavía vive, que establece el primer y único récord mundial de un nadador argentino. Luego, más contemporáneos, que ustedes los han sentido nombrar, tenemos a José Miolans, que en el año 2002 fue campeón mundial con récord de campeonato del mundo, y la última medalla olímpica, que la consiguió Georgina Bardach, en los 400 metros combinado, en los Juegos Olímpicos de Atenas, 2004. Así que solamente tenemos 3 medallas en la natación olímpicas, una de oro, una de plata y una de bronce. Rápidamente quiero contarles cómo fue evolucionando la natación en los Juegos Olímpicos. En 1896 se competía natación en el mar, en lo que se llamaba la bahía de Ceas, cerca del puerto del Pireo. En los siguientes Juegos, en París 1900, en el río Sena, ahí como ven ustedes en las imágenes, se nadaba en el río, se ponían unas boyas y se largaba desde una especie de muelle. En San Luis, 1904, se competía en un lago artificial que se salía desde una plataforma flotante. Y en 1908, en Londres, por primera vez se compite en una pileta de 100 metros en aquel momento. Hoy por hoy las piletas olímpicas son de 50 metros. En 1920 hubo una interrupción ahí por la Primera Guerra Mundial, se vuelve a competir en los Juegos Olímpicos, también en una pileta de 100 metros que estaba construida en el foso de un castillo con aguas muy frías y muy turbias. Por primera vez en 1924, que es la primera participación argentina, la pileta es de 50 metros con andariveles. Y los últimos hechos destacados en la natación olímpica los podemos encontrar en Múnich 1972 con este nadador, Mark Spitz, que logró 7 medallas de oro con 7 récords mundiales, superado por Michael Phelps en 2008, que logró 8 medallas de oro en un Juego Olímpico con 7 récords mundiales. Bueno, y ahí les dejo, chicos, para que lean lo importante que ha sido la natación argentina en las aguas abiertas, que tenemos muchos campeones mundiales. Muy bien,
hasta aquí llegamos con esta presentación.